En las montañas de la cordillera de la costa venezolana aún se escuchan, según los lugareños, llantos infantiles que provienen de las ruinas de la antigua misión de San Rafael. Son las voces de los 200 niños que el padre Domingo Vázquez prometió convertir en ángeles, pero que nunca regresaron del cielo al que supuestamente los envió. Pero antes de adentrarnos en esta historia que cambió para siempre la percepción sobre la evangelización en Venezuela colonial, necesito pedirte un favor. Si te gustan estas historias tenebrosas que revelan los secretos más oscuros de la historia religiosa, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si ya sientes escalofríos y comenta ¿de qué país nos estás escuchando? Nos emociona saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar. Ahora sí, permíteme contarte la historia completa del padre Domingo Vázquez, un hombre cuya fe distorsionada convirtió una misión de caridad en el laboratorio de horror más escalofriante del Venezuela colonial. Para entender la magnitud del horror que ocurrió en la misión de San Rafael, debemos viajar al año 1745, cuando Venezuela formaba parte del virreinato de Nueva Granada y las plantaciones de cacao representaban la columna vertebral de la economía colonial. En estas extensas haciendas, ubicadas en los valles húmedos de la cordillera de la costa, trabajaban miles de esclavos africanos cuyas vidas no valían más que el precio del cacao que producían. Era una época donde la crueldad hacia los esclavos se consideraba normal, donde los niños nacidos en las plantaciones crecían sabiendo que jamás conocerían la libertad. Pero incluso en ese contexto de brutalidad aceptada, lo que estaba a punto de ocurrir en la misión de San Rafael superaría cualquier horror que la imaginación pudiera concebir. La cordillera de la costa se extendía como una barrera natural entre el mar Caribe y los valles interiores de Venezuela. Sus montañas cubiertas de selva tropical creaban un paisaje de belleza salvaje, donde la niebla matutina se alzaba desde los ríos serpenteantes como espíritus buscando redención. Era en este escenario paradisíaco donde se alzaba la misión de San Rafael, un complejo religioso construido en 1723, con el propósito aparente de evangelizar y educar a los hijos de los esclavos. La misión había sido financiada por don Carlos Mendoza, uno de los hacendados más ricos de la región, quien según sus propias palabras deseaba salvar las almas de los pequeños paganos y prepararlos para servir mejor a Dios y a sus amos cristianos. El edificio principal, construido con piedra extraída de las propias montañas, se alzaba 3 plantas sobre una base sólida que se extendía profundamente en el suelo rocoso. Su arquitectura combinaba elementos del barroco español con adaptaciones tropicales, muros gruesos para resistir las lluvias torrenciales, ventanas estrechas protegidas por rejas de hierro forjado, y un campanario que se veía desde kilómetros de distancia, llamando a los fieles a las oraciones matutinas y vespertinas. Lo que distinguía a la misión de San Rafael de otras instituciones similares era su capilla, dedicada al arcángel Rafael, el sanador divino. La capilla estaba decorada con frescos que representaban escenas bíblicas, pero con una peculiaridad inquietante. Muchas de las figuras angelicales tenían rostros de niños africanos y sus expresiones, más que celestiales, parecían reflejar un sufrimiento profundo que el artista había capturado con precisión perturbadora. Fue a esta misión donde llegó en marzo de 1745 el padre Domingo Vázquez, un sacerdote de 38 años cuya reputación lo precedía como un evangelizador excepcional. Nacido en Cádiz, España, hijo de un comerciante de esclavos próspero, Domingo había mostrado desde temprana edad una inteligencia brillante y una devoción religiosa que rayaba en la obsesión. Sus superiores en Sevilla lo consideraban un modelo de virtud cristiana, especialmente por su trabajo con los infieles, como se referían a los esclavos africanos en los documentos oficiales de la época.
El padre Domingo era un hombre de estatura media, complexión delgada, con ojos de un azul intenso que parecían capaces de leer el alma de las personas. Su voz, suave pero penetrante, tenía la cualidad hipnótica de quien ha perfeccionado el arte de la persuasión. Vestía siempre un hábito franciscano impecablemente limpio y llevaba al cuello un crucifijo de plata que había pertenecido a su mentor en España, el padre Sebastián de la Cruz, un hombre cuyas ideas sobre la purificación espiritual habían sido consideradas demasiado extremas, incluso para la Inquisición. Al llegar a la misión de San Rafael, el padre Domingo fue recibido como un enviado del cielo por don Carlos Mendoza y los otros hacendados de la región. Su primer sermón, pronunciado en la capilla principal ante una congregación de colonos españoles, causó una impresión tan profunda que muchos lo recordarían décadas después como el momento en que comprendieron estar ante un santo viviente. Hermanos en Cristo, declaró esa primera tarde dominical, hemos sido llamados a esta tierra no solo para prosperar en los bienes terrenales, sino para ser instrumentos de la gracia divina. Cada alma africana que llega a nuestras costas es una oportunidad que Dios nos da para demostrar nuestra fe. Pero no basta con bautizarlos y esperar que comprendan nuestros misterios. Debemos ser más ambiciosos en nuestra caridad. Debemos buscar la transformación completa, la purificación total que los convierta no solo en cristianos, sino en ejemplos vivientes de la gloria de Dios. Sus palabras resonaron con tal convicción que varios hacendados se ofrecieron inmediatamente para enviar a sus esclavos más jóvenes a la misión, donde el padre Domingo implementaría sus métodos revolucionarios de evangelización. Lo que ninguno de ellos sabía era que la palabra transformación en la mente del sacerdote tenía un significado mucho más literal y aterrador de lo que podían imaginar. Los primeros niños llegaron a la misión de San Rafael una semana después del sermón inaugural del padre Domingo. Eran 12 pequeños de entre 6 y 10 años, seleccionados de diferentes plantaciones según criterios específicos que el sacerdote había proporcionado. Debían ser inteligentes, físicamente sanos y mostrar resistencia espiritual a la doctrina cristiana. Esta última característica, explicó el padre Domingo a los hacendados, era esencial porque solo purificando a los más rebeldes podemos demostrar el verdadero poder de la fe. Entre estos primeros niños estaba Miguel Ángel, un muchacho de 8 años cuya madre había sido traída desde las costas de Angola. Miguel tenía una inteligencia despierta que se reflejaba en sus ojos oscuros y una capacidad natural para aprender idiomas que había impresionado incluso a los capataces más duros de la plantación. También llegó Esperanza, una niña de 7 años, hija de esclavos criollos, cuya voz angelical durante las oraciones había llamado la atención del padre Domingo durante una de sus visitas a las plantaciones. El régimen en la misión comenzaba antes del amanecer, cuando las campanas despertaban a los niños para las oraciones matutinas. El padre Domingo había establecido un horario estricto que incluía 4 horas de catecismo, 3 horas de trabajo manual, 2 horas de reflexión silenciosa y 1 hora de lo que él llamaba purificación espiritual individual. Esta última actividad se realizaba en el sótano de la misión, en pequeñas habitaciones que el sacerdote había mandado construir específicamente para este propósito. Lo que ocurría durante estas sesiones de purificación era un misterio para todos excepto para el padre Domingo y los niños que las experimentaban. Los pequeños salían de estas sesiones pálidos, silenciosos, con una obediencia absoluta que sus cuidadores interpretaban como señal de progreso espiritual extraordinario. Cuando los hacendados visitaban la misión y veían a los niños recitar oraciones complejas en latín perfecto, comportarse con una disciplina ejemplar y mostrar una devoción aparentemente genuina, se congratulaban por haber confiado en los métodos del padre Domingo. Pero había señales que una mirada más atenta habría reconocido como alarmas. Los niños habían desarrollado tics nerviosos,
Miguel Ángel se sobresaltaba violentamente cada vez que escuchaba pasos acercándose. Esperanza había dejado de cantar completamente, y varios de los pequeños habían comenzado a hablar en susurros sobre los ángeles que venían por la noche. Cuando alguien preguntaba qué significaban estas palabras, los niños se callaban inmediatamente y dirigían miradas aterrorizadas hacia el sótano de la misión. El padre Domingo había desarrollado lo que él llamaba su metodología de angelización, una teoría teológica personal que combinaba elementos del cristianismo ortodoxo con interpretaciones distorsionadas de textos místicos medievales. Según su doctrina, los niños africanos, por haber nacido en pecado doble, la marca de Cam y la esclavitud, requerían una purificación más intensa que los niños europeos para alcanzar la gracia divina. Sin embargo, una vez purificados apropiadamente, podrían trascender su condición humana y convertirse en ángeles terrenales, seres que mantenían forma humana, pero poseían la pureza espiritual de los mensajeros celestiales. Esta transformación, explicaba en sus notas personales, que serían descubiertas décadas después, requería la eliminación sistemática de todos los aspectos terrenales de la personalidad del niño. Sus recuerdos familiares, sus instintos de supervivencia, su capacidad de cuestionamiento, incluso su percepción del dolor físico. Solo cuando un niño alcanzaba un estado de sumisión y pureza absolutas, podía ser considerado listo para la ascensión final, el momento en que su alma purificada abandonaría voluntariamente su cuerpo terrenal para unirse eternamente con los coros angelicales. Durante los primeros 6 meses de operación de la misión, bajo su dirección, el padre Domingo perfeccionó sus técnicas. Las sesiones de purificación se volvieron más largas y complejas, incorporando elementos que él describía como disciplinas contemplativas, pero que en realidad constituían formas sofisticadas de tortura psicológica y física. Los niños eran sometidos a ayunos prolongados, que él llamaba preparación del templo corporal, aislamiento sensorial en celdas sin luz, que denominaba meditación en el vacío divino, y experiencias de dolor controlado que justificaba como comunión con el sufrimiento de Cristo. Para noviembre de 1745, 12 niños originales habían cambiado de manera tan dramática que parecían criaturas completamente diferentes. Sus personalidades vibrantes habían sido reemplazadas por una obediencia robótica, sus risas infantiles por susurros reverentes, sus juegos espontáneos por rituales compulsivos de oración. Cuando los hacendados comentaban sobre esta transformación, el padre Domingo sonreía con satisfacción y explicaba que estaban presenciando milagros de la gracia divina en acción. Lo que los hacendados no sabían era que 3 de los niños originales ya habían completado su ascensión final. Miguel Ángel había sido el primero, después de una sesión de purificación particularmente intensa en septiembre. El padre Domingo informó a su hacendado que el niño había alcanzado tal nivel de santidad que Dios lo había llamado directamente al cielo, llevándoselo durante la noche sin dejar rastro. La historia se aceptó sin cuestionamientos, especialmente porque el sacerdote pudo mostrar el pequeño hábito blanco que había confeccionado para Miguel, manchado con lo que afirmaba eran lágrimas de éxtasis espiritual derramadas durante su ascensión. Esperanza había seguido el mismo destino un mes después, y un tercer niño llamado Francisco en octubre. Cada ascensión se anunciaba como una bendición especial, una señal de que los métodos del padre Domingo estaban produciendo santos genuinos. Los hacendados, lejos de preocuparse por la desaparición de los niños, competían por enviar más pequeños a la misión, esperando que sus propios esclavos fueran los próximos en ser elevados a la santidad. La demanda se volvió tan alta que el padre Domingo se vio obligado a expandir sus operaciones. Construyó nuevas salas en el sótano de la misión, creando lo que él llamaba el Santuario de la Transformación,
un complejo de habitaciones diseñadas específicamente para diferentes etapas del proceso de angelización. También estableció un sistema de clasificación para los niños entrantes, los elegidos que mostraban potencial para la ascensión completa, los instrumentos que servirían como ejemplos para otros, y los testigos que regresarían a las plantaciones para proclamar los milagros que habían presenciado. Para la primavera de 1746, más de 50 niños habían pasado por la misión de San Rafael. De estos, 17 habían experimentado ascensiones, según los registros meticulosos que el padre Domingo mantenía en un libro encuadernado en cuero negro. Cada entrada en este libro, escrita con tinta roja, que él afirmaba estar bendecida, detallaba el proceso de purificación del niño, los signos de progreso espiritual y finalmente la fecha y circunstancias de su ascensión al reino celestial. Los métodos del padre Domingo habían evolucionado también. Ya no se limitaba a la purificación individual. Había comenzado a realizar lo que llamaba ceremonias de purificación colectiva, donde grupos de niños participaban en rituales complejos que duraban días enteros. Estas ceremonias se realizaban en una cámara especial que había mandado excavar en la parte más profunda del sótano, un espacio circular con paredes de piedra talladas con versículos bíblicos en latín y símbolos que él afirmaba haber recibido en visiones divinas. María Dolores llegó a la misión en junio de 1746, cuando tenía 14 años. A diferencia de los niños más pequeños, María tenía la inteligencia y la madurez emocional para reconocer que algo profundamente wrong estaba ocurriendo en la misión. Desde el primer día, observó con horror la transformación que habían sufrido los otros niños, muchos de los cuales había conocido en las plantaciones como personalidades vivaces y alegres. Durante sus primeras semanas en la misión, María fingió sumisión mientras secretamente documentaba todo lo que veía. Utilizando técnicas que había aprendido de un esclavo mayor que sabía leer, comenzó a crear marcas en las paredes de su celda, un sistema de símbolos que registraba cuántos niños desaparecían cada mes, qué técnicas utilizaba el padre Domingo durante las sesiones de purificación y qué patrones seguían las ascensiones. Lo que María descubrió durante sus meses en la misión la llenaría de un terror que la acompañaría por el resto de su vida. El padre Domingo no estaba purificando a los niños para el cielo, los estaba destruyendo sistemáticamente, quebrándoles la mente y el espíritu hasta que perdían toda conexión con su humanidad. Los que él llamaba ascendidos no habían ido al cielo, sus cuerpos yacían en una cámara secreta más profunda en el sótano, preservados con técnicas que había aprendido de textos de alquimia medieval, dispuestos como si fueran ángeles durmientes esperando el juicio final. En agosto de 1746, María fue seleccionada para una ceremonia de purificación especial junto con 8 niños más. Fue durante esta ceremonia que presenció la verdadera naturaleza de los rituales del padre Domingo. En la cámara circular del sótano, rodeada de velas negras y símbolos grabados en las paredes, el sacerdote dirigía lo que él llamaba la danza de la ascensión, un ritual donde los niños eran sometidos a experiencias que destruían sistemáticamente su sentido de la realidad. Durante 3 días y 3 noches, María y los otros niños fueron mantenidos en un estado de terror y confusión constante. El padre Domingo alternaba entre momentos de ternura paternal, donde los consolaba y les prometía que pronto serían libres del sufrimiento terrenal, y episodios de crueldad calculada diseñados para romper su resistencia psicológica. Utilizaba drogas preparadas con plantas locales para alterar su percepción. Les mostraba imágenes perturbadoras que afirmaba eran visiones del infierno, que les esperaba si resistían la purificación, y los sometía a privaciones físicas que debilitaban su capacidad de pensamiento racional. Fue durante la tercera noche de esta ceremonia que María comprendió que iba a morir si no actuaba.
Utilizando la fuerza desesperada, que solo puede surgir del instinto de supervivencia absoluto, logró escapar de sus ataduras durante un momento en que el padre Domingo estaba concentrado en uno de los otros niños. En la oscuridad del sótano, guiándose por marcas que había memorizado durante sus semanas en la misión, María encontró una escalera que llevaba a un pasaje que conectaba con las bodegas de la misión. Su escape no fue silencioso. Los gritos del padre Domingo, cuando descubrió su ausencia, resonaron por toda la misión, seguidos por los sonidos de una búsqueda frenética. María, escondida en un barril de aceite en las bodegas, escuchó cómo el sacerdote organizaba a los niños mayores para buscarla, prometiendo bendiciones especiales para quien la encontrara. Pero la determinación de sobrevivir le dio la astucia necesaria para permanecer oculta hasta que la búsqueda se desplazó a otras áreas de la misión. Durante las siguientes horas, mientras esperaba una oportunidad para escapar completamente, María escuchó sonidos que la horrorizaron más que cualquier cosa que había experimentado durante su cautiverio: los llantos desesperados de los niños que habían participado en la ceremonia con ella, seguidos por períodos de silencio ominoso, y finalmente por lo que sonaba como una celebración ritual en la cámara del sótano. Al amanecer del cuarto día, cuando la misión estaba en silencio, María logró escapar a través de una ventana del sótano que daba a la ladera de la montaña. Corrió durante horas por la selva tropical, guiándose por el sol y por vagas nociones de dirección que había memorizado durante el viaje original a la misión. Sus pies descalzos sangraban, su ropa estaba desgarrada por las espinas y su mente luchaba por procesar el horror que había presenciado. Fue encontrada 3 días después por un grupo de esclavos que trabajaban en una plantación de café a 10 kilómetros de la misión. Su estado era tan deteriorado que inicialmente pensaron que había sobrevivido a un ataque de jaguares. Cuando finalmente pudo hablar coherentemente, sus palabras iniciales fueron: "El Padre dice que el dolor nos purifica, que cuando gritamos lo suficiente, nuestras almas se vuelven blancas como las de los ángeles". El hacendado de la plantación cafetera, don Ricardo Herrera, era un hombre pragmático que había prosperado manteniendo buenas relaciones con todas las autoridades locales. Sin embargo, el testimonio de María lo perturbó lo suficiente como para investigar discretamente la misión de San Rafael. Sus indagaciones revelaron inconsistencias preocupantes. El número de niños que habían entrado a la misión no correspondía con el número de los que habían salido, y varios hacendados habían comenzado a expresar privately sus propias dudas sobre las ascensiones tan frecuentes. Don Ricardo decidió organizar una visita oficial a la misión, acompañado por el capitán de la Guardia Colonial y el notario del distrito. La visita se programó para septiembre de 1746, dándole al padre Domingo tiempo suficiente para preparar su habitual puesta en escena. Sin embargo, esta vez los visitantes no se limitarían a la inspección superficial que había sido suficiente en ocasiones anteriores. Cuando la comitiva oficial llegó a la misión de San Rafael, en la mañana del 15 de septiembre, encontraron una escena de tranquilidad pastoral perfectamente orquestada. Los niños, limpios y vestidos con túnicas blancas, recitaron oraciones en latín con voces angelicales. El padre Domingo, radiante de humildad fingida, los guió por la misión mostrando las aulas, la capilla y los dormitorios, todos inmaculadamente organizados y decorados con arte religioso apropiado. Pero don Ricardo había instruido secretamente al capitán para que prestara atención a detalles que podrían revelar inconsistencias. El oficial notó que algunos de los niños tenían cicatrices extrañas en sus muñecas y tobillos, que varios parecían estar en un estado de fatiga extrema, a pesar de su comportamiento disciplinado, y que había un olor peculiar emanando de ciertas áreas del edificio que el padre Domingo evitaba mostrarles. Cuando la inspección llegó al sótano, el padre Domingo explicó que era principalmente un área de almacenamiento, mostrando habitaciones llenas de suministros religiosos y alimentos. Sin embargo,
El capitán notó que la disposición de las habitaciones no correspondía con la arquitectura del edificio, tal como la había observado desde el exterior. Había espacios sin contabilizar, y cuando golpeó discretamente ciertas paredes, el sonido sugería que había habitaciones adicionales detrás de ellas. La confrontación final llegó cuando el notario, revisando los registros de la misión, descubrió discrepancias mayores en los números. Según los documentos oficiales, 127 niños habían sido enviados a la misión durante los 18 meses de operación del Padre Domingo. Sin embargo, solo 89 estaban presentes durante la inspección, y los registros de ascensiones y transferencias a otras instituciones no explicaban completamente la diferencia. Cuando se le pidió que explicara dónde estaban los 38 niños faltantes, el Padre Domingo comenzó a mostrar signos de la presión que había estado ocultando bajo su fachada de serenidad. Sus respuestas se volvieron evasivas, contradictorias y finalmente reveladoras cuando afirmó que algunos niños habían alcanzado tal nivel de pureza espiritual que habían sido llamados directamente por Dios para misiones especiales que no podían ser reveladas a autoridades terrenales. El capitán, un veterano de las guerras coloniales, cuya experiencia le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba mintiendo sobre asuntos de vida o muerte, decidió que había escuchado suficiente. Arrestó inmediatamente al Padre Domingo y ordenó una búsqueda completa de la misión, incluyendo excavaciones en cualquier área que pudiera contener habitaciones ocultas. Lo que descubrieron durante los siguientes 3 días superó incluso las sospechas más dark que habían alimentado la investigación. Detrás de muros falsos en el sótano, encontraron las cámaras secretas donde el Padre Domingo había realizado sus ceremonias de purificación. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín que mezclaban pasajes bíblicos con frases que no pertenecían a ninguna tradición cristiana conocida. El suelo estaba manchado con sustancias que claramente eran sangre, y había instrumentos que cualquier persona razonable reconocería como dispositivos de tortura, aunque el Padre Domingo los describía como herramientas de iluminación espiritual. En la cámara más profunda, la que el sacerdote había llamado el Santuario de la Ascensión, encontraron los cuerpos de 31 niños dispuestos en círculos concéntricos alrededor de un altar central. Los cuerpos habían sido preservados con técnicas que mantenían una apariencia de vida, y cada uno llevaba una pequeña placa de plata con su nombre y la fecha de su angelización. El altar central estaba decorado con símbolos grabados y manchado con evidencias de sacrificios rituales. Los investigadores también descubrieron el libro, encuadernado en cuero negro, donde el Padre Domingo había documentado meticulosamente cada fase de sus experimentos. Las páginas, escritas en una mezcla de español y latín, revelaban la mente de un hombre que había comenzado con intenciones aparentemente piadosas, pero había descendido gradualmente a una locura que combinaba megalomanía religiosa con sadismo puro. Una entrada típica del libro, fechada en julio de 1746, decía: el sujeto número 73, Esperanza de 7 años, ha respondido excelentemente a la tercera fase de purificación. Después de 6 horas de aplicación del método de iluminación por dolor, logró el estado de comunión absoluta que indica preparación para la ascensión. Su transición fue hermosa. Sus ojos irradiaban la luz divina que confirma la efectividad de nuestros métodos. Cuerpo preservado en la posición de oración número 7, círculo interior del santuario. El juicio del Padre Domingo Vázquez comenzó en noviembre de 1746 en Caracas, la capital de la provincia de Venezuela. El caso atrajo atención de todo el Virreinato de Nueva Granada, debido a la naturaleza sin precedentes de los crímenes y las implicaciones para la administración de instituciones religiosas en las colonias. El acusado enfrentaba cargos de asesinato múltiple, tortura, abuso de autoridad eclesiástica y herejía. Durante el juicio,
que duró 3 meses, María Dolores fue la testigo principal de la acusación. Su testimonio, dado con una valentía extraordinaria para una esclava de su edad, proporcionó detalles íntimos sobre los métodos del padre Domingo, que correlacionaban perfectamente con la evidencia física encontrada en la misión. Su declaración, preservada en los archivos coloniales, incluía descripciones tan gráficas del horror que había presenciado que varios miembros del tribunal tuvieron que retirarse temporalmente de la sala. Padre Domingo nos decía que éramos especiales, testificó María con voz firme, que Dios nos había marcado para ser sus ángeles en la tierra, pero para convertirnos en ángeles, decía, primero debíamos experimentar todo el sufrimiento que Cristo había experimentado. Y más, nos mostraba imágenes de santos mártires y decía que nosotros seríamos mejores que ellos, porque nuestro sacrificio sería voluntario y puro. El testimonio de María reveló que el padre Domingo había desarrollado una teología completamente herética que justificaba sus acciones como necesarias para la salvación no solo de los niños, sino de toda la humanidad. Según su doctrina distorsionada, cada niño angelizado en su misión acumulaba gracia divina que eventualmente redimiría los pecados del mundo entero. Esta creencia mesiánica había alimentado su convicción de estar realizando la obra más importante en la historia del cristianismo. El padre Domingo, durante su propia declaración, no mostró arrepentimiento alguno. En lugar de negar los hechos, los defendió como actos de suprema caridad cristiana. Su argumento central era que había liberado a 31 almas del sufrimiento eterno garantizándoles la salvación inmediata, y que esto representaba el mayor acto de amor que cualquier ser humano podría realizar por otro. ¿Qué es más caritativo?, preguntó al tribunal con voz apasionada. ¿Permitir que estas almas permanezcan en la ignorancia y el pecado toda su vida, arriesgándose a la condenación eterna, o garantizarles la pureza necesaria para la salvación inmediata? Yo elegí el amor verdadero, no la comodidad de la ignorancia moral. Su declaración causó horror incluso entre los jueces acostumbrados a casos brutales. La total falta de reconocimiento de la humanidad de sus víctimas, combinada con su convicción absoluta de haber actuado correctamente, revelaba una mente que había trascendido cualquier categoría normal de locura criminal. El veredicto se pronunció el 23 de febrero de 1747. El padre Domingo Vázquez fue condenado a muerte por múltiples cargos de asesinato en primer grado, con la recomendación especial de que la ejecución se realizara según los métodos más severos permitidos por la ley colonial, como advertencia para cualquier otro que pudiera considerar abusar de la autoridad religiosa. La ejecución se llevó a cabo en la plaza principal de Caracas el 15 de marzo de 1747, ante una multitud que incluía representantes de todas las plantaciones de la región y muchas familias de esclavos que habían perdido hijos en la misión de San Rafael. El método elegido fue la horca, pero antes de la ejecución, el padre Domingo fue obligado a escuchar la lectura pública de los nombres de todas sus víctimas, un proceso que duró más de 1 hora. Sus últimas palabras pronunciadas desde el cadalso fueron: «Mis ángeles me esperan en el cielo. Pronto me reuniré con ellos y juntos intercederemos por las almas perdidas que no comprenden la gloria de lo que hemos logrado». Inmediatamente después de la ejecución, las autoridades coloniales ordenaron la demolición completa de la misión de San Rafael. Sin embargo, la destrucción del edificio reveló más secretos perturbadores. Bajo los cimientos principales encontraron una red de túneles que se extendía por kilómetros bajo la montaña, conteniendo habitaciones adicionales con evidencias de que los experimentos del padre Domingo habían sido aún más extensos de lo que se había descubierto inicialmente. En una de estas habitaciones subterráneas encontraron lo que parecía ser un laboratorio donde el sacerdote había estado experimentando con técnicas de preservación de cuerpos y alteración de la conciencia.
Había frascos conteniendo sustancias químicas derivadas de plantas tropicales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios y notas detalladas sobre diferentes métodos para mantener el alma unida al cuerpo durante la purificación final. También descubrieron evidencia de que el padre Domingo había estado en correspondencia con otros miembros del clero en diferentes partes del virreinato, intercambiando ideas sobre técnicas de evangelización intensiva. Estas cartas, escritas en código, sugerían que la misión de San Rafael no era un caso aislado, sino parte de una red más amplia de experimentos religiosos que se realizaban en secreto a lo largo de las colonias españolas. La investigación de estas conexiones condujo al arresto de 3 sacerdotes adicionales en diferentes provincias y a la implementación de sistemas de supervisión mucho más estrictos para todas las misiones religiosas que trabajaban con poblaciones vulnerables. Las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a reconocer que la falta de supervisión había permitido que individuos con tendencias patológicas utilizaran su posición religiosa para cometer atrocidades. María Dolores, cuyo testimonio había sido crucial para exponer los crímenes del padre Domingo, recibió protección especial de las autoridades coloniales. Fue liberada de la esclavitud y se le otorgó una pensión que le permitió establecer una pequeña escuela para niños esclavos libertos en las afueras de Caracas. Su trabajo durante los años siguientes se centró en educar a niños que habían sufrido traumas, utilizando métodos que contrastaban dramáticamente con las técnicas que había presenciado en la misión. En sus propias palabras, registradas por un escribano años después, aprendí que la verdadera educación religiosa debe nutrir el alma, no destruirla. Los niños deben crecer sabiendo que son amados por Dios tal como son, no que necesitan ser quebrados y reconstruidos para ser dignos de amor. Durante las décadas siguientes, la historia del padre Domingo Vázquez se convirtió en una advertencia susurrada en las plantaciones de toda Venezuela. Las madres esclavas contaban a sus hijos sobre el sacerdote que prometía convertir niños en ángeles, pero que en realidad los destruía, enseñándoles a desconfiar de cualquier autoridad que predicara que el sufrimiento era necesario para la salvación. Sin embargo, la demolición de la misión no borró completamente su influencia en la región. Los túneles subterráneos, demasiado extensos para ser completamente sellados, permanecieron como una red de cámaras vacías bajo las montañas. Durante los años siguientes, los habitantes locales comenzaron a reportar fenómenos extraños en el área donde había estado la misión. Los primeros reportes llegaron apenas 6 meses después de la demolición. Los trabajadores que habían sido asignados a limpiar los escombros y sellar las entradas a los túneles reportaron escuchar voces infantiles que parecían surgir desde las profundidades de la tierra. Al principio, las autoridades atribuyeron estos reportes a la imaginación traumatizada de hombres que habían presenciado los horrores encontrados en la misión. Pero los reportes continuaron y se intensificaron. Los habitantes de las plantaciones cercanas comenzaron a escuchar, especialmente durante las noches sin luna, lo que describían como un coro de voces infantiles cantando himnos en latín. Las canciones eran las mismas que los niños de la misión habían aprendido, pero había algo en la calidad de las voces que las hacía profundamente perturbadoras. Don Ricardo Herrera, el hacendado cuya investigación había llevado al descubrimiento de los crímenes, documentó personalmente varios de estos incidentes. En una carta a las autoridades coloniales, fechada en 1748, Menexin escribió: «Las voces son inconfundibles. Son las voces de niños, pero no hay niños en esas montañas. Cantan las mismas oraciones que escuchamos durante nuestra inspección de la misión. Pero hay una cualidad en el sonido que hace que la sangre se hiele en las venas». Los fenómenos no se limitaban a sonidos. Varios viajeros que cruzaban por el área durante la noche reportaron haber visto figuras pequeñas vestidas de blanco
moviéndose entre los árboles cerca de las ruinas. Estas apariciones parecían ser niños, pero cuando los testigos se acercaban para investigar, las figuras desaparecían como si hubieran sido absorbidas por la tierra misma. María Dolores, ahora establecida en su escuela cerca de Caracas, recibía ocasionalmente visitantes que le contaban sobre estos fenómenos. Su respuesta era siempre la misma: las almas de esos niños no pueden descansar porque murieron creyendo que su sufrimiento era voluntad de Dios. Hasta que alguien les enseñe que fueron víctimas, no engañados colaboradores, continuarán repitiendo las oraciones que les enseñaron en sus últimos momentos. En 1752, dementos 5 años después de la ejecución del Padre Domingo, un grupo de sacerdotes dominicos organizó una expedición a las ruinas de la misión para realizar ritos de exorcismo y consagrar nuevamente el suelo profanado. La expedición estaba liderada por Fray Antonio de los Santos, un experto en casos de posesión demoníaca y fenómenos sobrenaturales. Lo que encontraron durante su investigación agregó nueva información perturbadora al caso. En una de las cámaras más profundas que no había sido descubierta durante la investigación original, encontraron evidencia de que el Padre Domingo había estado documentando no solo sus métodos de angelización, sino también los fenómenos extraños que había comenzado a observar durante los últimos meses de su operación. En un diario oculto, escrito en los meses anteriores a su arresto, el Padre Domingo describía manifestaciones angelicales que había comenzado a presenciar durante sus ceremonias. Según sus notas, los niños que había ascendido habían comenzado a aparecérsele durante sus oraciones nocturnas, confirmando que sus métodos habían sido exitosos y que los pequeños efectivamente habían sido transformados en seres celestiales. Esta noche, escribía en una entrada fechada en julio de 1746, mis primeros ángeles vinieron a visitarme. Miguel Ángel, radiante en su pureza eternal, me confirmó que el dolor de su transformación había sido reemplazado por una alegría indescriptible. Me pidió que continuara la obra, que no me desanimara por la incomprensión de las autoridades terrenales. Me mostró visiones de los otros niños, todos unidos en un coro celestial, esperando que complete la transformación de los restantes. Fray Antonio reconoció inmediatamente estas descripciones como manifestaciones típicas de posesión demoníaca o locura extrema. El hecho de que el Padre Domingo hubiera interpretado sus propias alucinaciones como confirmación divina explicaba por qué había continuado y escalado sus crímenes, incluso cuando había comenzado a atraer atención no deseada. Los exorcismos realizados por los dominicos duraron una semana completa. Durante este periodo, reportaron haber experimentado resistencia sobrenatural a sus esfuerzos, velas que se apagaban sin viento, temperaturas que descendían dramáticamente sin explicación, y sonidos que parecían emanar de las profundidades de la tierra que no podían ser localizados o explicados. El momento más intenso llegó durante la noche del 5.º día, cuando Fray Antonio y sus compañeros estaban realizando la consagración final de la cámara donde habían sido encontrados los cuerpos. Según su relato, preservado en los archivos dominicos, la temperatura en la habitación descendió tanto que su aliento se volvió visible y comenzaron a escuchar claramente las voces de múltiples niños recitando oraciones en latín. No eran voces de amenaza o malevolencia, escribió Fray Antonio en su informe oficial, sino de confusión y súplica. Era como si estas almas estuvieran pidiendo comprensión, pidiendo que alguien les explicara por qué habían sufrido tanto si habían sido obedientes y devotos. El exorcismo culminó cuando Fray Antonio, dirigiéndose directamente a las voces, pronunció una absolución especial que había preparado específicamente para víctimas de abuso religioso. Declaró que los niños habían sido engañados, que su sufrimiento no había sido voluntad divina y que sus almas eran puras e inocentes independientemente de lo que les hubieran enseñado durante sus últimos días. Según los testigos presentes,
Inmediatamente después de esta declaración, la temperatura en la cámara se normalizó, los sonidos cesaron, y una sensación de paz descendió sobre el lugar que contrastaba dramáticamente con la opresión que habían experimentado durante toda la semana. Los fenómenos sobrenaturales en el área de la antigua misión de San Rafael disminuyeron significativamente después de los exorcismos de 1752, aunque no desaparecieron completamente. Durante las décadas siguientes, los reportes se volvieron más esporádicos y menos intensos, limitándose principalmente a sonidos ocasionales durante las noches de aniversario de eventos significativos relacionados con la misión. Sin embargo, la historia del padre Domingo Vázquez había dejado una marca permanente en la región que se extendía más allá de los fenómenos sobrenaturales. Las prácticas de supervisión religiosa implementadas después de su caso se convirtieron en modelo para otras colonias, y su historia se utilizó durante décadas como ejemplo en seminarios sobre los peligros del fanatismo religioso sin supervisión. María Dolores continuó su trabajo educativo hasta su muerte en 1789, a los 57 años. Durante sus 4 décadas como educadora, enseñó a más de 800 niños, muchos de los cuales se convirtieron en líderes en sus comunidades. Su método pedagógico, basado en el respeto por la dignidad individual de cada niño y en la enseñanza de que el amor divino nunca requiere sufrimiento, se convirtió en una alternativa respetada a los métodos autoritarios que prevalecían en la educación colonial. En su lecho de muerte, rodeada por antiguos estudiantes que ahora eran adultos prósperos, María pronunció palabras que se convirtieron en el epitafio de su tumba. Enseñé a estos niños que eran amados exactamente como Dios los había creado. Esa fue mi pequeña venganza contra el padre Domingo. La misión de San Rafael nunca fue reconstruida. El terreno permaneció vacío durante décadas, gradualmente reclamado por la selva tropical que cubría las montañas. Para finales del siglo XVIII, solo los habitantes más ancianos de la región recordaban exactamente dónde había estado ubicada la misión, y incluso esos recuerdos se fueron difuminando con el tiempo. Sin embargo, la influencia del caso se extendió mucho más allá de Venezuela. Los documentos del juicio fueron enviados a España y a Roma, donde influyeron en el desarrollo de nuevas políticas para la supervisión de misiones coloniales. El caso del padre Domingo se convirtió en lectura obligatoria para administradores coloniales y superiores eclesiásticos, sirviendo como advertencia sobre lo que podía ocurrir cuando se otorgaba autoridad absoluta a individuos sin supervisión adecuada. En 1823, durante las guerras de independencia venezolana, un batallón de soldados patriotas acampó en el área donde había estado la misión. Varios soldados reportaron haber escuchado durante la noche sonidos que describían como llantos de niños perdidos. El coronel José Antonio Páez, comandante del batallón, escribió en sus memorias que los sonidos eran tan perturbadores que decidió mover el campamento varios kilómetros, a pesar de que la ubicación original era estratégicamente superior. Durante el periodo republicano, cuando se establecieron nuevas políticas educativas en Venezuela, la historia de María Dolores fue redescubierta y celebrada como un ejemplo temprano de educación humanística. Su escuela fue estudiada por reformadores educativos que buscaban desarrollar métodos pedagógicos que respetaran la dignidad de los estudiantes independientemente de su origen social. En 1847, exactamente 100 años después de la ejecución del padre Domingo, el gobierno venezolano erigió un pequeño monumento en Caracas honrando a las víctimas de la misión de San Rafael. La placa del monumento llevaba los nombres de los 31 niños cuyos cuerpos habían sido encontrados, junto con una inscripción que decía, en memoria de las almas inocentes que perecieron por la distorsión de la fe, que su sacrificio nos recuerde que la verdadera religión protege a los vulnerables, no los explota.
El monumento se convirtió en lugar de peregrinación para familias que habían perdido hijos en circunstancias similares, y durante décadas fue el sitio de ceremonias anuales que combinaban elementos de luto, celebración de la vida y renovación del compromiso comunitario de proteger a los niños de todo abuso. A finales del siglo XIX, cuando la antropología y la psicología comenzaron a desarrollarse como disciplinas académicas, el caso del Padre Domingo atrajo atención de investigadores interesados en estudiar las raíces del fanatismo religioso y el abuso institucional. Su historia se convirtió en uno de los primeros casos documentados de lo que ahora se reconocería como trastorno de personalidad narcisista con elementos psicópatas, manifestado a través de delirios religiosos. En 1901, el doctor Eduardo Machado, uno de los primeros psiquiatras formados en Venezuela, publicó un estudio detallado del caso que analizaba la progresión psicológica del Padre Domingo desde sus primeros años hasta sus crímenes finales. El doctor Machado concluyó que el sacerdote había desarrollado lo que él llamaba megalomanía religiosa compensatoria, una condición donde traumas tempranos relacionados con autoridad religiosa se transformaban en una necesidad obsesiva de ejercer control absoluto sobre otros en el nombre de Dios. Durante el siglo XX, conforme la región se desarrollaba y modernizaba, las historias sobre fenómenos sobrenaturales en el área de la antigua misión se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, nunca desaparecieron completamente. Los habitantes locales, especialmente los de mayor edad, continuaron transmitiendo la historia del Padre Domingo y sus víctimas a las generaciones más jóvenes, manteniendo viva la memoria de los eventos como una advertencia contra el abuso de la autoridad religiosa. En 1945, durante una expedición geológica en la Cordillera de la Costa, un equipo de investigadores descubrió accidentalmente algunas de las cámaras subterráneas que no habían sido encontradas durante las investigaciones originales del siglo XVIII. En una de estas cámaras encontraron frescos en las paredes que aparentemente habían sido pintados por los propios niños de la misión, mostrando escenas de su vida diaria que contrastaban dramáticamente con el horror documentado en los registros oficiales. Estos frescos, creados con pigmentos naturales y técnicas rudimentarias, mostraban a niños jugando, estudiando y participando en actividades aparentemente normales. Sin embargo, un examen más detallado reveló elementos inquietantes. En muchas de las imágenes, las figuras adultas no tenían rostros y varios de los niños estaban representados con alas, sugiriendo que habían internalizado la narrativa del Padre Domingo sobre su transformación en ángeles. El descubrimiento de estos frescos proporcionó una perspectiva única sobre la experiencia de las víctimas, mostrando que incluso en medio del horror habían mantenido suficiente humanidad para crear arte que expresaba tanto su realidad cotidiana como su confusión sobre lo que les estaba ocurriendo. En la década de 1960, cuando los movimientos de derechos civiles comenzaron a influir en toda América Latina, la historia de María Dolores fue redescubierta por activistas que la celebraban como un ejemplo temprano de resistencia contra la opresión institucional. Su testimonio durante el juicio del Padre Domingo fue estudiado como un ejemplo de cómo individuos sin poder aparente podían enfrentar sistemas abusivos y prevalecer a través de la valentía y la determinación. Hoy en día, más de 275 años después de los eventos en la misión de San Rafael, la historia del Padre Domingo Vázquez continúa siendo relevante como advertencia sobre los peligros del fundamentalismo religioso sin supervisión y como recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables de la sociedad. Los archivos del caso, preservados en los Archivos Nacionales de Venezuela y en colecciones eclesiásticas en España, continúan siendo estudiados por historiadores, psicólogos y criminólogos interesados en comprender las raíces del abuso institucional
y los mecanismos por los cuales la autoridad religiosa puede ser pervertida para justificar actos de extrema crueldad. En las montañas de la cordillera de la costa, donde una vez se alzó la misión de San Rafael, la selva tropical ha reclamado completamente el terreno. Los únicos rastros visibles de lo que ocurrió allí son algunas piedras dispersas que podrían haber formado parte de los cimientos originales y, según los lugareños, los ecos ocasionales de voces infantiles que aún se escuchan durante las noches más silenciosas. Estas voces, ya sean producto de fenómenos acústicos naturales, imaginación colectiva o algo más inexplicable, sirven como recordatorio permanente de que los crímenes cometidos en nombre de la religión dejan cicatrices que trascienden las vidas individuales y se extienden a través de generaciones. La lección más importante que nos deja la historia del padre Domingo Vázquez es que la verdadera fe religiosa debe manifestarse a través de la protección y el cuidado de los más vulnerables, no a través de su explotación. Como escribió María Dolores en sus últimas cartas, cuando alguien te dice que debes sufrir para agradar a Dios, huye. Dios no necesita nuestro sufrimiento, necesita nuestro amor. Esta historia nos enseña que los horrores más terribles pueden ser cometidos por aquellos que se consideran más santos, que la autoridad sin supervisión inevitablemente conduce al abuso, y que el verdadero heroísmo a menudo viene de los más powerless entre nosotros. Como una joven esclava de 14 años, cuya valentía para hablar la verdad salvó incontables vidas futuras. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todos los secretos del Padre Domingo fueron finalmente revelados? Los testimonios de María Dolores nos muestran que incluso en las circunstancias más desesperadas, la verdad puede prevalecer si hay personas valientes dispuestas a arriesgar todo para exponerla. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que nos enseñan sobre los peligros del fanatismo y la importancia de proteger a los más vulnerables. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que exploran los misterios más oscuros de nuestra historia religiosa. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha intentado enterrar, pero que la verdad siempre encuentra la manera de revelar.